Capítulo 1. La brújula de tu mente. Daniel se despertó con la misma sensación de siempre, un peso en el pecho, una niebla en la mente y el mismo pensamiento de todas las mañanas, otro día más igual. Se quedó un momento en la cama, mirando el techo de su pequeño apartamento en la ciudad. Sabía que algo en su vida no estaba funcionando, pero no tenía idea de cómo cambiarlo. Había leído sobre motivación, sobre éxito, incluso sobre la importancia de una mentalidad positiva. Sin embargo, todo eso le parecía teórico, como si aplicara solo a personas excepcionales, no a alguien como él. El día transcurrió como cualquier otro, el café frío, el tráfico interminable, la monotonía de la oficina. Pero esa noche, sin esperarlo, algo diferente sucedió. Después de salir del trabajo, decidió caminar sin rumbo. La ciudad tenía un aire pesado y ruidoso, pero de alguna manera, en medio del caos, encontró una librería antigua que nunca había notado antes. Un cartel desgastado en la puerta decía, «Libros para la mente inquieta». Intrigado, entró. El lugar tenía un aroma a papel viejo y madera, y en el centro de la tienda, un hombre de cabello plateado y mirada penetrante lo observaba como si lo estuviera esperando. «¿Buscas algo en particular?», preguntó el hombre. «No lo sé», respondió Daniel con sinceridad. El hombre sonrió levemente. «Tal vez no lo sepas, pero tu mente sí». Daniel arqueó una ceja. «¿Qué significa eso?». El hombre tomó un libro de un estante y se lo entregó. La portada era simple, sin título ni autor, solo un símbolo extraño en el centro. «Este libro no tiene respuestas, pero sí preguntas. Preguntas que pueden cambiarte». Daniel lo hojeó. En sus páginas, en lugar de frases motivacionales o teorías complejas, había preguntas directas. ¿De dónde vienen tus pensamientos? ¿Eres tú quien controla tu mente o es tu mente quien te controla? ¿Quién escribió esto?, preguntó Daniel. Alguien que, como tú, alguna vez estuvo perdido. Pero dime, ¿alguna vez te has detenido a escuchar lo que piensas? Daniel frunció el ceño. Claro que sí. No, me refiero a realmente escuchar. A observar cada pensamiento sin juzgarlo. Sin reaccionar. Solo verlo pasar, como nubes en el cielo. Daniel dudó. No sé si eso tiene sentido. El hombre sonrió. Esa es la primera barrera. Creer que no tiene sentido. Si estás dispuesto a intentarlo, haz un experimento. Durante la próxima semana, observa tus pensamientos. No intentes cambiarlos, no los reprimas, solo obsérvalos y anótalos. Daniel sintió curiosidad. Tal vez era otra tontería más, pero no tenía nada que perder. De acuerdo. ¿Y luego qué? Luego veremos a dónde apunta la brújula de tu mente. Sin entender completamente por qué, Daniel aceptó el desafío. Se llevó el libro sin pagar un centavo y salió de la tienda. Pero cuando, por curiosidad, se dio la vuelta para ver el letrero de nuevo, la tienda ya no estaba. Esa noche, al llegar a casa, se sentó con una libreta en blanco y comenzó su experimento. Estoy cansado. No tengo ganas de hacer esto. Tal vez debería ver algo en la tele en vez de escribir. Este día fue una mierda. Mi jefe es un idiota. No sirvo para nada. Ojalá mi vida fuera diferente. Se detuvo. ¿Eran siempre así sus pensamientos? Nunca se había dado cuenta de lo negativos que eran. Ni siquiera había comenzado a analizarlos y ya se sentía abrumado. Respiró hondo. No los juzgues. Solo obsérvalos. Eso había dicho el hombre. Así que cerró los ojos y dejó que su mente siguiera hablando. Pensamientos sobre el trabajo. Sobre el dinero. Sobre cosas pequeñas que ni siquiera había notado que le molestaban. Sobre miedos que nunca había dicho en voz alta. Cuando terminó, tenía páginas y páginas de pensamientos caóticos y oscuros. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que había descubierto algo importante. Algo que siempre había estado ahí, pero que jamás había notado. El experimento apenas comenzaba. Capítulo 2. Los pensamientos como semillas. Daniel despertó con una sensación extraña. Había dormido mal, pero no por insomnio, sino por la inquietud que le había dejado el ejercicio de la noche anterior. Su mente era un torbellino constante de pensamientos negativos, y hasta ahora,
no se había dado cuenta de cuánto ruido había dentro de su cabeza. Se levantó de la cama, preparó café y se sentó con su libreta. La observó en silencio. ¿Cómo pueden mis propios pensamientos hacerme sentir tan agotado? Recordó las palabras del anciano en la librería: tu mente es un jardín. Lo que plantas, cosechas. Nunca había considerado que sus pensamientos pudieran ser algo parecido a semillas. Hasta ese momento, siempre creyó que simplemente estaban ahí, apareciendo y desapareciendo sin razón. Pero, si eso fuera cierto, entonces, ¿quién era el jardinero? Esa tarde, después del trabajo, decidió regresar a la librería. Quería más respuestas. Sin embargo, cuando llegó a la calle donde estaba la tienda la noche anterior, se encontró con un local vacío. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, y la puerta tenía un cartel que decía se renta. Daniel sintió un escalofrío. ¿Había imaginado todo esto? Se quedó unos minutos frente a la tienda, esperando encontrar algún indicio de que el anciano había existido. Pero nada. Suspiró y decidió volver a casa. Aún tenía el libro en su mochila, así que tal vez las respuestas estaban ahí. Cuando lo abrió, una nueva pregunta le llamó la atención. Si tu mente fuera un jardín, ¿qué clase de pensamientos estarías sembrando cada día? Daniel se detuvo. Cerró el libro y apoyó la cabeza en sus manos. Todo lo que pienso es negativo. Que mi trabajo es una mierda, que nunca lograré lo que quiero, que la vida es injusta. ¿Esto es lo que he estado plantando? Si la metáfora era cierta, entonces su vida era el reflejo de las semillas que había estado sembrando durante años. Esa noche, decidió hacer el ejercicio de nuevo, pero con una ligera variación. En lugar de solo escribir lo que pensaba, intentaría observar si cada pensamiento era positivo o negativo. Estoy cansado. Neutral. No sirvo para nada. Negativo. Mi jefe es un idiota. Negativo. Tal vez mañana sea un mejor día. Positivo. Se detuvo en esa última línea. Es extraño. No suelo pensar cosas así. Por curiosidad, intentó escribir más pensamientos positivos. Tengo un techo sobre mi cabeza. Positivo. Hoy vi una puesta de sol increíble. Positivo. Soy capaz de cambiar. Positivo. Algo en él cambió. No era solo una cuestión de pensamientos, sino de dirección. Hasta ahora, su mente siempre había tomado el camino más fácil, la negatividad. Pero, si tenía la capacidad de elegir qué pensamientos plantar, tal vez también tenía el poder de cambiar lo que cosechaba. Al día siguiente, Daniel decidió hacer un experimento más arriesgado. En lugar de solo observar sus pensamientos, intentaría influenciarlos. Durante el desayuno, cuando sintió la tentación de quejarse del café amargo, decidió enfocarse en otra cosa. Es caliente. Me ayuda a despertar. No es tan malo. Durante el camino al trabajo, cuando estuvo atrapado en el tráfico, en lugar de maldecir como siempre, probó algo diferente. Esto me da tiempo para pensar. Puedo escuchar música. Es una pausa antes de un día ocupado. Fue difícil. Su mente parecía rebelarse, intentando arrastrarlo de vuelta a la negatividad. Pero en algunos momentos, pudo sentir la diferencia. Por la tarde, recibió un correo de su jefe pidiendo correcciones en un informe que había entregado. Normalmente, su primera reacción habría sido frustración. Siempre me critican. No puedo hacer nada bien. Pero esta vez, antes de que la negatividad tomara el control, respiró hondo y reformuló el pensamiento. Esto significa que puedo mejorar. Es una oportunidad para aprender. Al final del día, se sintió diferente. No había sido un cambio drástico, pero había sentido pequeños momentos de alivio, como si hubiera tomado las riendas de su mente por primera vez. Esa noche, escribió en su libreta. Si mis pensamientos son semillas, entonces a partir de hoy, solo voy a sembrar las que quiero ver crecer. El cambio no sería inmediato, lo sabía. Pero al menos, ahora tenía claro algo, su mente no era su enemiga. Solo necesitaba un nuevo jardinero. Capítulo 3. Rompiendo cadenas mentales. Daniel despertó con una sensación distinta aquella mañana. Aunque el cansancio de la rutina aún estaba presente,
algo dentro de él parecía haber cambiado. Se sentó en la cama y respiró profundamente. Si mis pensamientos son semillas, ¿por qué sigo sintiendo este peso? La noche anterior había logrado reemplazar algunos pensamientos negativos con otros más positivos, pero en el fondo, todavía existía una voz dentro de su mente que susurraba lo mismo de siempre: no eres suficiente. Se levantó, preparó café y abrió su libreta para leer lo que había escrito los últimos días. En medio de los apuntes sobre pensamientos positivos y negativos, comenzó a notar un patrón. Siempre vuelvo a lo mismo, murmuró. No importaba cuántos pensamientos positivos intentara plantar, en el fondo, había creencias más profundas que parecían resistirse al cambio. No sirvo para nada. Nunca voy a lograr nada importante. El éxito es para otros, no para mí. Las frases se repetían una y otra vez en sus notas, como un eco constante. ¿De dónde vienen estos pensamientos? Esa tarde, después del trabajo, Daniel decidió volver a la dirección donde había encontrado la librería. Aunque sabía que el local estaba vacío, algo dentro de él lo impulsaba a ir. Cuando llegó, vio la misma fachada abandonada, el mismo cartel de "Se renta". Suspiró y se dio la vuelta, listo para marcharse, pero entonces una voz familiar lo detuvo. «¿Buscas algo más, verdad?» Daniel se giró bruscamente. Allí estaba el anciano de la librería, de pie junto a la entrada como si nada hubiera cambiado. ¿Cómo? Daniel se quedó sin palabras. La tienda, ayer no estaba aquí. El hombre sonrió con calma. Las respuestas aparecen cuando estás listo para verlas. Daniel sintió un escalofrío. Necesito entender algo. Estoy tratando de cambiar mis pensamientos, pero hay ciertas ideas que siguen volviendo. Es como si estuvieran incrustadas en mi mente. Eso es porque no estás luchando contra simples pensamientos, sino contra creencias. ¿Creencias? El anciano asintió y lo invitó a entrar. Esta vez, la tienda estaba iluminada con una cálida luz amarilla. Los pensamientos son pasajeros, como nubes en el cielo. Pero las creencias, tomó un libro polvoriento de un estante, son las raíces. Abrió el libro y señaló una página con una ilustración, un árbol con raíces profundas en la tierra. Desde que naciste, has absorbido ideas de tus padres, maestros, amigos, la sociedad, y sin darte cuenta, algunas de esas ideas se han convertido en verdades absolutas en tu mente. Son las creencias que te dicen quién eres y lo que eres capaz de hacer. Daniel observó la ilustración. Entonces, mis pensamientos negativos no son solo pensamientos, son el reflejo de algo más profundo. Exactamente. Y mientras esas creencias sigan enraizadas, cualquier pensamiento positivo que intentes plantar será como lanzar semillas en suelo infértil. Daniel sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo se cambian las creencias? El anciano sonrió. Primero, hay que identificarlas. Esa noche, Daniel volvió a casa con una nueva misión. Se sentó en su escritorio y, en lugar de solo registrar pensamientos, escribió la pregunta clave en la parte superior de la página. ¿Cuáles son mis creencias limitantes? Tomó un bolígrafo y comenzó a escribir. No soy lo suficientemente inteligente. No merezco éxito. Siempre voy a fracasar. La vida es difícil y nada cambia. Mientras escribía, se dio cuenta de que estas frases no eran solo pensamientos pasajeros. Eran ideas que había arrastrado durante años, sin cuestionarlas. Respiró hondo y pasó a la siguiente pregunta. ¿De dónde vienen estas creencias? Algunas respuestas surgieron de inmediato. Mi profesor en la secundaria me dijo que nunca sería bueno en matemáticas. Escuché a mis padres decir que la vida es una lucha constante. Cuando fracasé en mi primer negocio, sentí que no servía para esto. Otras creencias eran más difíciles de rastrear. Algunas parecían venir de ninguna parte, como si siempre hubieran estado ahí. Daniel cerró los ojos. Se sintió vulnerable, pero al mismo tiempo, más consciente que nunca. Al día siguiente, al despertar, tomó su libreta y leyó las creencias que había escrito. Se sintió incómodo. No quiero que esto sea mi verdad. Entonces recordó algo que el anciano había dicho: toda creencia puede ser cuestionada.
Decidió desafiar cada una de ellas. Tomó la primera creencia. No soy lo suficientemente inteligente. A su lado, escribió. ¿Es esto cierto? ¿Tengo pruebas de que esto es una verdad absoluta? Pensó en todas las veces que había aprendido cosas nuevas, en los momentos en los que había demostrado inteligencia, aunque fuera en pequeños detalles. No, no es verdad. Tal vez no soy un genio, pero soy capaz de aprender. Tachó la creencia y escribió una nueva. Soy capaz de aprender y mejorar. Repitió el proceso con cada creencia. No merezco éxito. El éxito es algo que se construye, y yo tengo derecho a intentarlo. Siempre voy a fracasar. El fracaso es parte del aprendizaje. No significa que no pueda mejorar. La vida es difícil y nada cambia. La vida tiene desafíos, pero el cambio es posible. Cuando terminó, sintió algo distinto. No era un cambio inmediato, pero había dado un primer paso. Estaba cuestionando su propia realidad. Esa tarde, volvió a la librería, pero esta vez, la puerta estaba cerrada. En el vidrio, encontró una nota pegada con cinta adhesiva. Las creencias no desaparecen en un día, pero pueden transformarse. Sigue observando, sigue cuestionando. Daniel sonrió. Guardó la nota en su bolsillo y caminó hacia casa con una certeza que nunca había sentido antes. Por primera vez en su vida, sintió que tenía el poder de elegir qué creer sobre sí mismo. Capítulo 4. El poder de la imaginación. Daniel se despertó con una sensación de inquietud. Su mente estaba llena de preguntas, pero había una en particular que rondaba su cabeza desde la noche anterior. ¿Puede la imaginación realmente cambiar mi realidad? A medida que repasaba los últimos días, se dio cuenta de algo importante. El simple hecho de cuestionar sus creencias había comenzado a abrirle nuevas posibilidades. Había reemplazado pensamientos negativos por afirmaciones positivas, pero sentía que algo aún faltaba. Algo más profundo, algo que trascendiera los simples pensamientos. Entonces recordó lo que el anciano había dicho en su última conversación: la imaginación no es solo un pasatiempo. Es una herramienta poderosa que puede moldear tu realidad. Intrigado, Daniel decidió profundizar en ese concepto. No era la primera vez que oía sobre la importancia de la visualización, pero nunca lo había tomado en serio. Para él, la imaginación había sido solo un escape, un refugio temporal de la rutina diaria. Sin embargo, algo dentro de él sentía que estaba a punto de descubrir una clave para desbloquear su verdadero potencial. Decidió que esa mañana sería diferente. En lugar de leer o escuchar algo que le motivara, se sentó en el sillón de su sala, cerró los ojos y comenzó a pensar en algo que realmente deseaba: una vida de libertad y éxito. Al principio, no fue fácil. Su mente estaba llena de distracciones, pensamientos sobre el trabajo, preocupaciones sobre las relaciones personales, la eterna pregunta sobre su futuro. Pero entonces, recordó lo que había leído en el libro: para imaginar con claridad, necesitas silenciar las distracciones y sumergirte en los detalles. Así que respiró hondo y empezó a visualizar. Se imaginó a sí mismo despertando en una habitación luminosa, con vistas a la ciudad, un lugar que siempre había querido tener. Vio los rayos del sol entrando por la ventana, calentando su rostro. Escuchó el sonido del café siendo vertido en una taza. Todo era tan vívido que casi podía saborear la calidez de la bebida. Se permitió sumergirse en la experiencia. Sintió lo que sentiría al lograr sus metas, la satisfacción de ver sus esfuerzos culminados en éxito. Se imaginó viviendo libre de preocupaciones, haciendo lo que amaba, trabajando en proyectos que lo apasionaban, ayudando a otros a alcanzar sus sueños. Cada detalle era claro, desde los colores de las paredes hasta la textura de la madera en el suelo. Sin embargo, mientras se sumergía en este escenario ideal, una parte de él aún sentía escepticismo. Esto no es más que una fantasía, pensó. Pero esa voz interna pronto se desvaneció cuando se dio cuenta de algo profundo: no era solo un sueño. Era una visión, una representación de lo que él quería que fuera su futuro. Y para que eso sucediera, primero tenía que verlo en su mente. Cuando abrió los ojos, sintió una mezcla de emociones: esperanza, emoción, pero también una ligera sensación de ansiedad.
¿Realmente podía hacer que esa visión se hiciera realidad? ¿Era solo un truco de su mente? La duda seguía al acecho, pero algo en su interior le decía que valía la pena intentarlo. La idea de que la imaginación podía ser una herramienta poderosa para cambiar su vida comenzó a asentarse en su mente. Pero no bastaba con simplemente imaginar su vida ideal, tenía que hacerlo de una manera más estructurada, más enfocada. Decidió investigar más sobre la técnica de visualización. Al día siguiente, Daniel comenzó a estudiar más sobre el poder de la imaginación. Leía artículos, libros, escuchaba audios, veía vídeos de personas exitosas que hablaban sobre cómo usaban la visualización para alcanzar sus metas. Pronto, se dio cuenta de que muchas de estas personas mencionaban algo en común, no solo visualizaban el resultado final, sino que también visualizaban el proceso. No es suficiente con imaginar lo que quiero alcanzar, también tengo que imaginar cómo voy a llegar allí, pensó. Esto cambió todo para él. Si realmente quería crear su futuro, debía ser capaz de ver los pasos que tomaría para llegar allí, los desafíos que enfrentaría y cómo superarlos. Daniel decidió que comenzaría con un objetivo específico, su carrera. Sabía que quería algo más que un trabajo aburrido en una oficina. Soñaba con tener su propio negocio, algo que le permitiera ser dueño de su tiempo, viajar y tener un impacto positivo en la vida de las personas. Durante varios días seguidos, se sentó a visualizar este objetivo. Se imaginaba a sí mismo trabajando en su propia oficina, rodeado de un equipo comprometido, compartiendo ideas y viendo crecer su emprendimiento. Pero más allá del resultado final, también se imaginó enfrentando obstáculos, problemas financieros, decisiones difíciles, momentos de duda. Pero, al visualizar cada desafío, también visualizó cómo lo superaba, cómo encontraba soluciones creativas, cómo nunca dejaba de avanzar. Cada vez que terminaba una sesión de visualización, sentía que algo dentro de él se transformaba. Ya no solo era un sueño vago. Ahora tenía una visión clara y realista de lo que quería lograr y cómo lo iba a hacer. Las imágenes mentales se volvían más nítidas con cada día que pasaba, y con ellas, su confianza también aumentaba. Un día, después de una visualización particularmente profunda, Daniel tuvo una revelación. Se dio cuenta de que la visualización no era solo una técnica para atraer lo que quería, también era una forma de reprogramar su mente para anticipar el éxito. Al imaginar repetidamente las situaciones que deseaba, su cerebro comenzaba a formar conexiones más fuertes con esos objetivos. Era como si su mente ya estuviera entrenada para encontrar las oportunidades necesarias para hacer realidad sus metas. Sin embargo, había algo más que Daniel empezó a entender. La visualización no solo era útil para imaginar un futuro brillante, sino también para transformar sus creencias y hábitos. Cuando se visualizaba como un hombre de éxito, veía en su mente a alguien que no solo tenía un buen negocio, sino que también estaba disciplinado, organizado, capaz de tomar decisiones rápidas y eficientes. Comenzó a darse cuenta de que, para ser ese hombre, debía empezar a serlo ahora. Entonces, implementó una rutina diaria en la que se levantaba cada mañana a las 6 de la mañana, no solo para visualizar, sino también para tomar acción. Cada día tenía que dar un paso concreto hacia sus objetivos. La visualización lo motivaba, pero la acción era lo que realmente lo acercaba a sus metas. Se dio cuenta de que no bastaba con imaginar el éxito, sino que debía estar dispuesto a trabajar por él, incluso en los momentos difíciles. A medida que pasaban las semanas, Daniel empezó a ver pequeños cambios en su vida. Su productividad aumentó. Ya no sentía que sus días se desvanecían sin sentido. Ahora tenía un propósito claro, y cada acción, cada decisión, estaba alineada con esa visión. Aunque los desafíos seguían apareciendo, Daniel ya no los veía como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para aprender y mejorar. Un día, mientras caminaba por la calle, un pensamiento surgió en su mente: todo lo que estoy viviendo ahora es el resultado de lo que imaginé días, semanas, incluso meses atrás. Era como si hubiera comenzado a crear su propia realidad, no solo en su mente, sino también en el mundo exterior. La conexión entre lo que pensaba y lo que experimentaba comenzó a volverse más tangible. La visualización, el poder de la imaginación, ya no era solo una herramienta pasiva. Se había convertido en una fuerza activa,
algo que podía usar para guiar su vida hacia el destino que había creado en su mente. Daniel sabía que el camino no sería fácil. Pero ahora comprendía que no se trataba solo de desear algo y esperar que sucediera. Se trataba de visualizar, de tener una imagen clara de lo que quería, y luego tomar las riendas, actuar y estar dispuesto a cambiar, aprender y adaptarse. Su mente, que antes había sido un campo de pensamientos caóticos y limitantes, ahora era un terreno fértil para el crecimiento, lleno de posibilidades y potencial ilimitado. Y todo había comenzado con un simple ejercicio: visualizar su vida como él deseaba que fuera. Al final, Daniel comprendió que la imaginación no solo le permitía escapar de la realidad, sino que le daba las herramientas para transformar esa realidad. Y así, con cada pensamiento, cada visión, estaba sembrando las semillas de su propio futuro. Capítulo 5. La alquimia de las emociones. Daniel despertó con una sensación de frustración acumulada. Había estado practicando la visualización y el cuestionamiento de sus creencias limitantes durante semanas, y aunque los resultados eran evidentes en su vida externa, algo dentro de él seguía sin estar bien. Sus emociones seguían siendo un campo de batalla constante. Sentía que, por mucho que trabajara en su mente, sus emociones lo seguían dominando. Un día podía sentirse lleno de esperanza, y al siguiente, totalmente derrotado. En su camino de autotransformación, había llegado a una revelación importante: las emociones no son solo respuestas pasajeras. Son señales. Herramientas de la mente que pueden ser utilizadas para nuestra transformación. Sin embargo, Daniel sabía que no tenía claro cómo manejar esas señales. Las emociones podían ser abrumadoras, incluso incapacitantes. Se dio cuenta de que había algo más profundo que necesitaba comprender. Si quería convertirse en el hombre que imaginaba ser, debía aprender a manejar su propia naturaleza emocional. Así que, esa mañana, al sentarse en su sillón para meditar, se propuso enfocar su mente no solo en lo que quería lograr, sino en lo que sentía. Sabía que las emociones eran poderosas y que, si no las comprendía y controlaba, serían ellas las que controlaran su vida. Daniel había leído sobre el concepto de alquimia emocional en un artículo en línea, pero nunca había profundizado en él. El artículo hablaba de cómo las emociones, lejos de ser algo a suprimir, podían ser transmutadas, transformadas, como si fueran metales comunes convertidos en oro. El artículo explicaba que, en lugar de reprimir las emociones, lo que uno debía hacer era comprender su origen, explorar su mensaje y usar esa energía para el crecimiento personal. Al principio, Daniel pensó que era solo otro concepto abstracto, pero ahora sentía que debía ponerlo en práctica. El proceso de alquimia emocional, según el artículo, comenzaba con la aceptación. No se trataba de negar lo que sentía, sino de mirarlo de frente, sin miedo ni juicio. Daniel sabía que tenía miedo de sus emociones más intensas: la ira, la tristeza, el miedo. Las había evitado durante años, como una forma de sobrevivir. Pero la verdadera transformación no podría ocurrir si continuaba huyendo. Decidió comenzar con la ira, una emoción que siempre le había costado manejar. Recordó las veces que se había encolerizado por cosas pequeñas, como un comentario de su jefe, una conversación mal interpretada o incluso algo tan trivial como un retraso en su día. La ira era una emoción fugaz, pero en su caso, parecía quedar atrapada, acumulándose como una bola de nieve que nunca dejaba de crecer. Se sentó en su sillón, y en silencio, comenzó a enfocarse en su respiración. Cerró los ojos y se permitió recordar un momento reciente en el que se había encolerizado. Mientras lo hacía, notó cómo su cuerpo reaccionaba: el pulso acelerado, la presión en el pecho, el calor en su rostro. ¿Qué está sucediendo realmente aquí?, pensó. Decidió, por primera vez, no dejarse llevar por la emoción. En lugar de reaccionar como siempre, se permitió explorarla. La ira, reconoció, venía de una sensación de impotencia. Cuando sentía que no controlaba algo, o que alguien lo descalificaba o no valoraba su esfuerzo, la ira surgía como una forma de defensa. ¿Pero realmente la ira estaba resolviendo algo? No, pensó. En realidad, solo lo estaba hundiendo más en su frustración y aumentando su tensión interna. Decidió entonces cambiar su enfoque. En lugar de identificar la ira como algo a eliminar,
se concentró en que le estaba tratando de enseñar. ¿Por qué sentía esa impotencia? ¿Qué estaba tratando de decirle su cuerpo? La respuesta, poco a poco, comenzó a tomar forma. La ira, pensó, era una manifestación de su miedo a no ser suficiente. El miedo de que su esfuerzo no fuera reconocido, el miedo de no alcanzar el éxito que tanto deseaba. La ira no era el enemigo, sino una señal de que aún había inseguridades en su interior. Era una llamada de atención para que abordara esas inseguridades. En lugar de dejar que la ira lo consumiera, decidió usarla como una herramienta para entenderse mejor. Fue un ejercicio difícil, pero valioso. El miedo que la ira ocultaba ya no lo controlaba. Daniel había comenzado a tomar el control de su respuesta emocional, transformando una emoción destructiva en una oportunidad para crecer. A partir de ese día, Daniel comenzó a practicar la alquimia emocional todos los días. La tristeza, que a menudo lo había paralizado, se convirtió en una emoción que ahora veía como una forma de limpiar su mente. Sabía que la tristeza, aunque dolorosa, lo ayudaba a liberarse de lo que ya no le servía, ideas antiguas, creencias limitantes, experiencias pasadas. Cuando la tristeza lo invadía, se permitía sentirla sin juzgarla, pero también se recordaba a sí mismo que no estaba definido por esa emoción. Se permitía llorar, pero también dejaba que la tristeza se desvaneciera cuando ya había cumplido su propósito. El miedo, por otro lado, lo utilizó como una herramienta para avanzar. En lugar de ser víctima de su ansiedad, Daniel aprendió a ver el miedo como una señal de que estaba desafiando sus límites. Cada vez que se sentía nervioso ante una nueva oportunidad o un proyecto difícil, se decía a sí mismo, el miedo significa que estoy creciendo. El miedo es la prueba de que estoy avanzando. Su relación con sus emociones empezó a cambiar. Ya no las veía como algo que lo controlaba, sino como algo que podía manejar y dirigir a su favor. Cada emoción que experimentaba era una señal de lo que debía hacer para continuar su evolución. Aprendió a observarlas como un alquimista observa el metal crudo, con curiosidad, paciencia y sin apuro, esperando el momento adecuado para darles forma. En el trabajo, Daniel comenzó a notar una transformación palpable. En lugar de estallar de ira cuando su jefe lo criticaba, ahora se tomaba un momento para respirar y comprender la raíz de su frustración. A menudo, sus colegas lo veían más calmado, más enfocado. Las críticas ya no lo hacían sentirse incompetente, las veía como oportunidades para mejorar. Cuando se sentaba a trabajar en su proyecto personal, sentía una confianza renovada. Su miedo a fracasar ya no lo paralizaba. Sabía que el camino hacia el éxito no era lineal, y cada paso, incluso los errores, formaban parte de su crecimiento. Con el tiempo, Daniel entendió que la alquimia emocional no solo era una forma de superar las emociones negativas, sino de usar todas las emociones, incluso las difíciles, para crecer. Aprendió que las emociones eran como el fuego, que si se sabía controlar, podían ser una fuerza creativa que lo ayudara a forjar su futuro. Ya no veía las emociones como algo a evitar, sino como aliados poderosos en su viaje hacia el autodescubrimiento y la transformación. Una tarde, mientras paseaba por el parque, Daniel se dio cuenta de algo crucial. Había dejado de ser una víctima de sus emociones. Ahora las usaba con sabiduría. En ese momento, comprendió que las emociones, al igual que los pensamientos, podían ser moldeadas. No era cuestión de evitar el dolor, sino de encontrar la enseñanza detrás de cada sentimiento. El objetivo no era eliminar las emociones, sino aprender a usarlas como un medio para evolucionar. Daniel ya no veía sus emociones como algo que lo frenaba, sino como las herramientas de un alquimista interior que estaba aprendiendo a transformar los metales comunes de sus sentimientos en el oro de la sabiduría y el crecimiento personal. Y, con cada paso que daba, se sentía más libre, más consciente, y más cerca de convertirse en la persona que siempre había imaginado ser. En la alquimia emocional, Daniel había encontrado su mayor tesoro, el poder de transformarse a sí mismo, de dentro hacia afuera. Capítulo 6. Desbloqueando el reino subconsciente. La luz de la mañana entraba por la ventana de la habitación de Daniel, pero en su mente, la oscuridad seguía prevaleciendo. Había hecho progresos importantes en su camino hacia el autoconocimiento y la transformación, pero algo aún le impedía avanzar con total libertad.
Las herramientas de visualización, la reprogramación de creencias y el manejo de sus emociones le habían permitido dar pasos grandes, pero ahora sentía que su progreso estaba atascado en algún lugar profundo dentro de él. Un día, mientras leía un libro sobre el poder del subconsciente, Daniel se encontró con una frase que captó su atención: el subconsciente es como un vasto océano, que controla las mareas de nuestras vidas. Si podemos entender y navegar por sus aguas, podemos acceder a un poder inmenso para transformar nuestra realidad. Se quedó pensando en eso. Si realmente podía acceder al subconsciente, tal vez podría desbloquear la última pieza del rompecabezas que le impedía avanzar. Daniel sabía que, en muchas ocasiones, había tenido pensamientos o comportamientos que parecían surgir de la nada, como si su mente estuviera siguiendo patrones que no había elegido conscientemente. A veces, incluso sus miedos más irracionales parecían venir de lugares oscuros y misteriosos en su interior. La idea de poder acceder y comprender ese vasto mundo de su mente lo intrigaba profundamente. Decidió que era hora de comenzar a explorar ese reino oculto. Su primer paso fue investigar más sobre el subconsciente. Leyó sobre cómo el subconsciente guarda todas las experiencias, creencias, recuerdos, miedos, deseos y traumas, muchos de los cuales no somos conscientes. Todo lo que experimentamos queda almacenado en este reino profundo, influyendo en nuestra vida sin que podamos darnos cuenta. A menudo, nuestros patrones de comportamiento y pensamientos automáticos provienen de este archivo oculto, y solo al comprenderlo y modificarlo podemos cambiar la forma en que experimentamos la vida. En ese momento, Daniel entendió algo clave: el subconsciente no es solo un almacenamiento pasivo de recuerdos, es un campo de energía que tiene el poder de influir en todo lo que hacemos, sentimos y pensamos. Al ser consciente de este poder, comenzaba a ver que su mente consciente era solo la punta del iceberg. El verdadero trabajo, el trabajo de cambio duradero, debía venir de la base, de esa parte profunda que nunca había abordado. Esa noche, al acostarse, Daniel decidió que iba a comenzar a trabajar con su subconsciente. Recordó que muchos de los libros y artículos que había leído mencionaban dos herramientas poderosas para acceder al subconsciente: la meditación y la afirmación. Sabía que la meditación lo ayudaría a calmar su mente consciente y a adentrarse en el estado necesario para llegar a las profundidades de su ser. Las afirmaciones, por otro lado, le permitirían reprogramar sus creencias subconscientes a través de la repetición consciente. Empezó con una meditación guiada enfocada en el subconsciente. Se recostó en la cama y cerró los ojos, siguiendo las instrucciones del audio que había encontrado. Imagina que estás descendiendo por una escalera. Con cada escalón, te sientes más y más relajado. A medida que desciendes, tu mente se aclara, y cada pensamiento superficial se disuelve en la quietud de tu ser. La voz suave y calmante de la meditación lo guió a través de un proceso de relajación profunda. Daniel sintió que su cuerpo se aflojaba, que los pensamientos caóticos del día se desvanecían lentamente. A medida que descendía más profundamente, el sonido de su respiración se volvía más fuerte, y la sensación de calma lo invadía por completo. Ahora, visualiza un vasto paisaje. Este es el paisaje de tu subconsciente. Está lleno de todo lo que has vivido, tus recuerdos más antiguos, tus miedos y tus deseos. Daniel pudo ver una extensión infinita de paisajes: un mar tranquilo, montañas distantes, bosques frondosos. Pero entre todo eso, también había niebla, lugares oscuros e impenetrables. A medida que se sumergía más en este paisaje, algo extraño sucedió: pudo ver fragmentos de su vida. Recuerdos de su niñez, emociones que había olvidado, traumas que había reprimido. De repente, una imagen lo golpeó con fuerza. Recordó un momento de su infancia, cuando su padre le había dicho que nunca sería bueno en matemáticas. Esa frase había sido dicha con poca intención, tal vez sin malicia, pero había dejado una marca profunda en su mente. Recordó cómo en ese momento comenzó a dudar de sí mismo, cómo ese recuerdo había dado forma a su miedo de no ser lo suficientemente inteligente. Al reconocer ese recuerdo y la creencia que lo acompañaba, Daniel sintió una especie de liberación. Entendió que ese momento en su vida había quedado grabado en su subconsciente, moldeando su percepción de su propia capacidad. Sin embargo, ahora que lo veía claramente,
se dio cuenta de que ese miedo ya no tenía poder sobre él. A través de la meditación, Daniel había accedido a una parte de su mente que no había tocado en años. Había desenterrado un recuerdo, una creencia, y la había comprendido. Esto le dio una sensación de poder y control que nunca había experimentado. El proceso de meditación fue solo el comienzo. En los días siguientes, Daniel continuó explorando su subconsciente con más profundidad, ahora sabiendo cómo acceder a esos recuerdos y emociones reprimidas. Durante una de sus meditaciones, se dio cuenta de un patrón recurrente en su vida. Siempre que enfrentaba un desafío importante, como presentarse a una entrevista de trabajo o empezar un nuevo proyecto, su mente subconsciente comenzaba a llenarse de pensamientos de autoduda y miedo al fracaso. Estos pensamientos, aunque vagos e inconscientes, lo mantenían paralizado. Con el tiempo, Daniel comprendió que muchas de las creencias limitantes que había estado trabajando para cambiar provenían directamente de su subconsciente. A veces, el simple hecho de enfrentar un nuevo reto lo hacía sentir que no era suficiente, que el fracaso era inevitable. Estos sentimientos no surgían de su mente consciente, sino de las capas más profundas de su ser. Daniel decidió que iba a tomar medidas más directas para reprogramar su subconsciente. Recordó que las afirmaciones positivas podrían ser útiles para reemplazar creencias antiguas. Escribió varias afirmaciones enfocadas en la confianza en sí mismo, el éxito y la habilidad para superar obstáculos. Cada mañana, antes de comenzar su día, Daniel se sentaba en silencio y repetía estas afirmaciones en voz alta. Soy capaz de lograr todo lo que me proponga. Soy suficientemente inteligente. El éxito es una cuestión de persistencia y aprendizaje. Al principio, se sintió extraño. Las palabras no parecían coincidir con su antigua forma de pensar. Pero sabía que el cambio real no se produciría de inmediato. Se trataba de un proceso gradual, de ser paciente con él mismo mientras reprogramaba su mente. A medida que pasaron los días, Daniel empezó a notar cambios sutiles pero significativos. En lugar de paralizarse por el miedo antes de una nueva tarea, comenzaba a sentirse más preparado. Los recuerdos dolorosos y las creencias limitantes ya no tenían el mismo poder sobre él. Estaba tomando el control de su mente, de su vida. Una tarde, mientras paseaba por el parque, Daniel reflexionó sobre lo que había logrado hasta ese momento. Había aprendido que, para cambiar su realidad, debía adentrarse en las profundidades de su subconsciente, donde se ocultaban los verdaderos bloques de construcción de su vida. El subconsciente era un vasto océano, y Daniel estaba aprendiendo a navegarlo. Cada memoria, cada creencia que había sacado a la luz, se estaba transformando en una oportunidad de crecimiento. Entendió que su mente consciente podía ser influenciada por su entorno y sus experiencias, pero su subconsciente era el verdadero maestro de su destino. Si podía comprender su funcionamiento y cambiar las creencias limitantes que aún residían en su interior, podría desbloquear su potencial infinito. Daniel no sabía qué más descubriría en su viaje hacia lo más profundo de su mente, pero estaba decidido a seguir explorando, sin miedo. Ya no se trataba solo de alcanzar el éxito externo. Ahora entendía que el verdadero viaje era hacia adentro, hacia ese vasto y misterioso océano de su subconsciente, donde yacían las semillas de todo lo que podría llegar a ser. Capítulo 7. Manifestando tu realidad deseada. Daniel despertó temprano, como ya era su costumbre. El sol comenzaba a iluminar las paredes de su habitación, pero su mente aún estaba llena de inquietudes. Había pasado por tantas transformaciones en los últimos meses que a veces le costaba asimilar todo lo que había aprendido. La visualización, la reprogramación de creencias, la alquimia emocional, cada herramienta había sido crucial para su crecimiento. Sin embargo, sentía que todavía faltaba algo más. Había cambiado mucho internamente, pero a veces la realidad externa seguía sin alinearse completamente con sus nuevos pensamientos y creencias. Entonces, recordó una lección fundamental que había aprendido: lo que piensas, lo que sientes, lo que crees, eso es lo que atraes. Había leído sobre la ley de la atracción, y aunque al principio le había parecido una idea demasiado simplificada, comenzó a entenderla mejor. ¿Podía ser que lo que sucedía en su vida externa fuera, en gran parte, el resultado de lo que pensaba y sentía en su interior?
Daniel estaba decidido a explorar más a fondo el concepto de manifestación, a entender cómo, a través de su mente y emociones, podía realmente atraer la vida que deseaba. Durante los últimos días, Daniel había estado realizando prácticas de visualización más profundas. Sabía que no solo bastaba con imaginarse un futuro mejor, necesitaba alinear cada parte de su ser con esa imagen. Si el mundo interior no estaba alineado con el mundo exterior que deseaba crear, las manifestaciones no ocurrirían. Así que, después de desayunar, se sentó frente a su escritorio con una libreta en blanco. Pensó en su vida actual y en lo que quería lograr. Aunque los detalles seguían evolucionando, ya tenía claro lo que quería: crear su propio negocio, tener un impacto positivo en las vidas de las personas, viajar por el mundo y, finalmente, liberarse de la constante preocupación por el dinero. Pero, a pesar de tener claridad sobre lo que quería, sabía que aún le faltaba un componente crucial: la alineación emocional. El dinero es solo una energía, al igual que todo lo que existe en el universo. Si quiero atraer abundancia, debo empezar por sentirme digno de ella, sin miedo ni resistencia. Esta comprensión lo llevó a escribir las afirmaciones que había comenzado a usar cada mañana, pero con un nuevo enfoque. Ahora, en lugar de solo pensar en lo que quería, las afirmaciones se convirtieron en una manera de sentir lo que deseaba, como si ya estuviera en su vida. Soy digno de la abundancia que deseo. Estoy agradecido por la prosperidad que fluye hacia mí. Mi mente y corazón están alineados con la abundancia. Estas no eran afirmaciones vacías. Daniel se concentró en cada palabra, permitiendo que su cuerpo y su ser se llenaran de una sensación de gratitud y satisfacción, como si ya tuviera todo lo que deseaba. Visualizó su futuro: el negocio floreciendo, las oportunidades llegando sin esfuerzo, la paz financiera y personal. Sintió la emoción de lograr esas metas. Cada imagen, cada emoción que creaba, lo acercaba más a la realidad que anhelaba. El proceso de manifestación no era tan simple como sentarse a visualizar y esperar que las cosas se materializaran mágicamente. Daniel pronto se dio cuenta de que debía tomar acción, pero esta acción tenía que estar en armonía con lo que estaba visualizando. No podía esperar que las oportunidades cayeran del cielo sin actuar de acuerdo con su visión. Esto significaba que, cada vez que se sentía inspirado a hacer algo relacionado con su objetivo, debía actuar sin dudar. La visualización era solo una parte del proceso, la otra parte era la acción alineada. Daniel comenzó a tomar decisiones más conscientes. Si una oportunidad de negocio se presentaba, la aceptaba sin dudar. Si se encontraba con alguien que podía ayudarlo a avanzar en su visión, tomaba la iniciativa para colaborar. Ya no sentía miedo de dar esos pasos. Estaba confiado en que el universo estaba en sintonía con su intención, y que el esfuerzo, combinado con su alineación interna, lo llevaría a donde quería ir. Pero aún así, Daniel sentía que algo dentro de él estaba bloqueando su progreso. Había momentos en que, por más que lo intentara, se sentía frustrado y las cosas no parecían salir como esperaba. Fue entonces cuando recordó algo crucial que había aprendido durante su viaje: la manifestación no es solo un acto de querer algo. Es una vibración. Lo que envías al universo, eso recibes. Se dio cuenta de que a menudo sus emociones no estaban completamente alineadas con lo que estaba manifestando. Aunque en la superficie estaba diciendo las afirmaciones correctas, a veces su mente subconsciente seguía anclada en la duda y el miedo. El miedo al fracaso, el miedo a no ser suficiente, el miedo a no merecer el éxito que deseaba. Estos miedos, aunque no los expresara abiertamente, seguían siendo una parte importante de su vibración interna. Esa noche, Daniel se sentó frente al espejo, con los ojos cerrados, y se permitió sentir esos miedos. En lugar de intentar reprimirlos o ignorarlos, decidió abordarlos con honestidad. Sintió el miedo al fracaso en su pecho, la duda en su mente. Las emociones eran intensas, pero en lugar de rechazar ese dolor, permitió que fluyera a través de él. Reconoció que, al menos en ese momento, no podía simplemente deshacerse de esos miedos de manera inmediata. Pero al aceptarlos, al permitirles existir sin resistirlos, comenzó a notar algo asombroso. Soy humano. Es normal sentir miedo. Pero no dejo que este miedo controle mis acciones. Yo soy más grande que mis miedos.
Al decir esas palabras, algo cambió en su interior. Aceptó que el miedo y la duda eran solo emociones temporales, que no definían su destino. Eran solo parte del proceso de crecimiento, no obstáculos insuperables. Y con esa aceptación, su vibración interna cambió. Se sintió ligero, libre de la carga que había estado cargando durante tanto tiempo. Ahora, estaba alineado no solo con su visión, sino también con su propio ser, aceptando tanto sus miedos como sus deseos. En ese momento de paz, Daniel entendió que la manifestación no era solo una cuestión de desear algo. Era un proceso de alineación, mental, emocional, lo más importante, con el flujo del universo. Las oportunidades, el éxito, la abundancia, no eran algo que se debía forzar. Eran algo que fluía naturalmente cuando su energía estaba alineada con lo que deseaba. Los días siguientes trajeron consigo nuevas oportunidades. Un posible inversor para su negocio lo contactó, un amigo le presentó a un grupo de emprendedores con los que pudo colaborar, y, lo más importante, Daniel sintió una creciente paz interna que antes nunca había experimentado. Sabía que estaba en el camino correcto. Ya no se trataba de forzar las cosas, de hacer que todo sucediera de inmediato. Se trataba de confiar en que el universo tenía un plan, y que su trabajo era mantenerse alineado con él. Comenzó a ver las señales del universo en las pequeñas cosas, una conversación casual que lo inspiraba, una oportunidad que aparecía cuando menos lo esperaba, incluso un momento de duda que lo llevaba a un descubrimiento personal más profundo. Todo encajaba, como si las piezas de un rompecabezas se estuvieran uniendo. Y Daniel, ahora con mayor confianza y claridad, estaba listo para tomar el siguiente paso. La manifestación, comprendió, no era un acto de pura voluntad. Era una danza entre el deseo y la aceptación, entre la acción y la paciencia, entre el miedo y la confianza. Cuando uno se alinea con el flujo del universo, lo que desea no es algo lejano, es algo que ya está allí, esperando ser recibido. Daniel había aprendido a manifestar no solo con sus pensamientos, sino también con sus emociones, sus acciones y su fe en el proceso. Y en ese momento, con todo lo que había experimentado y aprendido, sabía que estaba construyendo la vida que siempre había imaginado. Capítulo 8. Reprogramando los patrones de pensamiento negativos. La lluvia caía suavemente contra las ventanas de la oficina de Daniel, creando un ambiente melancólico pero sereno. Estaba sentado en su escritorio, mirando una hoja en blanco que tenía frente a él. A pesar de los avances que había logrado en su viaje hacia el autoconocimiento, sentía que algo aún no terminaba de encajar. Había experimentado grandes transformaciones internas, había aprendido a gestionar sus emociones, a visualizar sus objetivos y a comprender el poder de la mente subconsciente. Sin embargo, algo seguía obstruyendo su progreso. Cada vez que comenzaba un nuevo proyecto o intentaba avanzar hacia sus metas, un patrón recurrente aparecía, la autocrítica. Pensamientos como no soy capaz de hacerlo, seguro que voy a fracasar o no merezco el éxito se infiltraban en su mente, bloqueando cualquier avance y dejándolo atrapado en una espiral de dudas y miedos. Estos pensamientos no eran nuevos, en realidad, siempre habían estado ahí. Pero a medida que Daniel profundizaba en su trabajo interno, se dio cuenta de que estos patrones de pensamiento no eran solo manifestaciones aisladas, sino un sistema de creencias que se había formado a lo largo de años. ¿Cómo puedo seguir avanzando si estos pensamientos siguen dominando mi mente?, se preguntó, frustrado. Aunque había aprendido a cuestionar sus creencias limitantes y a practicar la visualización, la fuerza de la autocrítica seguía afectando su capacidad para tomar acción. Sabía que necesitaba algo más. No bastaba con reemplazar un pensamiento negativo con uno positivo. Necesitaba desmantelar completamente esos patrones, llegar a la raíz del problema. Esa tarde, después de reflexionar sobre su situación, Daniel decidió investigar más sobre los mecanismos detrás de los pensamientos negativos. Recordó haber leído algo sobre la neurociencia del pensamiento y cómo los patrones de pensamiento se forman y se refuerzan en el cerebro. Al estudiar más a fondo, descubrió que los pensamientos negativos no solo eran reacciones emocionales, sino que también tenían una base fisiológica. Cada pensamiento, cada emoción, producía cambios en el cerebro, creando nuevas conexiones neuronales. Esas conexiones se reforzaban con el tiempo, creando patrones automáticos de pensamiento.
En otras palabras, cuanto más pensaba de una cierta manera, más fácil le resultaba pensar de esa forma en el futuro. Entonces, estoy literalmente reprogramando mi cerebro para ser negativo, pensó Daniel, al darse cuenta de la magnitud del problema. Pero también comprendió que, si los patrones negativos se formaban con el tiempo, también podía revertirlos. Su cerebro no estaba fijo, sino que tenía la capacidad de adaptarse y cambiar. La neuroplasticidad, el concepto de que el cerebro puede reorganizarse y formar nuevas conexiones, le dio una esperanza renovada. Daniel entendió que si podía cambiar sus pensamientos, podía reprogramar su cerebro y crear nuevos patrones de pensamiento que lo apoyaran, en lugar de bloquearlo. Entonces, comenzó a buscar herramientas que pudieran ayudarlo a romper esos patrones. Fue entonces cuando se encontró con un concepto que le llamó la atención: la técnica de reestructuración cognitiva. Esta técnica, comúnmente utilizada en la terapia cognitivo-conductual, TCC, consiste en identificar los pensamientos negativos automáticos, cuestionarlos y reemplazarlos por pensamientos más equilibrados y realistas. Al día siguiente, Daniel comenzó a practicar la reestructuración cognitiva. Decidió llevar un registro de los pensamientos negativos que surgieran durante el día. A lo largo de la jornada, escribió cada pensamiento que lo hacía sentirse ansioso, inseguro o negativo. Al final del día, se dio cuenta de algo sorprendente: la mayoría de estos pensamientos se basaban en suposiciones, miedos o generalizaciones, más que en hechos reales. Por ejemplo, cuando pensaba «no soy capaz de manejar este proyecto», su mente lo hacía parecer como una sentencia de fracaso, pero al analizarlo más profundamente, Daniel se dio cuenta de que no había evidencia concreta que respaldara esa afirmación. Simplemente había asumido que iba a fallar porque, en el pasado, había tenido experiencias similares. A partir de ese momento, Daniel comenzó a desafiar cada pensamiento negativo. ¿Es este pensamiento realmente cierto?, se preguntaba. ¿Qué pruebas tengo de que este pensamiento es correcto? En lugar de aceptar la crítica interna como un hecho, se obligaba a examinarla con objetividad. Y cuando no encontraba evidencia sólida para sostener ese pensamiento, lo reemplazaba por uno más equilibrado. No soy capaz de manejar este proyecto se transformaba en «este proyecto es un reto, pero tengo las habilidades y la determinación para aprender lo que sea necesario para hacerlo bien». El proceso no fue inmediato. Daniel experimentó resistencia interna. Había vivido con esos pensamientos negativos durante tanto tiempo que, al principio, parecía que no podía deshacerse de ellos. Pero con cada día que pasaba, se volvió más consciente de su pensamiento y más comprometido con cambiarlo. Poco a poco, esos pensamientos negativos comenzaron a perder fuerza. Unos días después, Daniel decidió llevar la práctica a un paso más allá. Ya no solo iba a cuestionar sus pensamientos negativos, sino que también iba a reemplazarlos con afirmaciones positivas. Sabía que la mente, cuando se le da espacio, tiende a llenarse de pensamientos negativos, pero si podía llenar ese espacio con pensamientos que lo empoderaran, su perspectiva cambiaría. Por la mañana, al despertar, Daniel comenzó a recitar afirmaciones frente al espejo. Soy capaz de enfrentar cualquier desafío. El éxito es el resultado de mi esfuerzo constante y aprendizaje. Confío en mis habilidades y soy digno de todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Cada vez que se sentía tentado a caer en un patrón de pensamiento negativo, recitaba estas afirmaciones. Al principio, sentía que eran solo palabras vacías, pero con el tiempo, comenzaron a resonar en su interior. Se dio cuenta de que, aunque sus emociones no cambiaban de inmediato, el simple acto de declarar en voz alta lo que deseaba creer comenzaba a cambiar su forma de pensar. La repetición de estas afirmaciones se convirtió en una poderosa herramienta para reprogramar su mente. No solo estaba reemplazando los pensamientos negativos con afirmaciones positivas, sino que estaba reconfigurando la forma en que su cerebro procesaba la información. Como resultado, comenzó a notar que su autocrítica disminuía. En lugar de descalificarse a sí mismo ante cada desafío, Daniel empezó a sentirse más seguro y capaz. La duda y el miedo no desaparecieron por completo, pero ahora eran solo una pequeña parte de su experiencia mental, mientras que la confianza y la autoaceptación tomaban un espacio mucho más grande.
A medida que pasaba el tiempo, Daniel continuó perfeccionando su técnica de reestructuración cognitiva. Empezó a notar que los pensamientos negativos ya no surgían con la misma frecuencia ni con la misma intensidad. En lugar de ser algo automático, ahora podía identificar y cuestionar esos pensamientos antes de que tuvieran el poder de arrastrarlo hacia abajo. En su lugar, surgían pensamientos más equilibrados y constructivos, aquellos que lo empoderaban a tomar acción. Pero había un desafío adicional que Daniel debía enfrentar: el miedo al fracaso. A lo largo de su vida, había aprendido a asociar el fracaso con el rechazo y el dolor. Cuando algo no salía como esperaba, se decía a sí mismo que no era lo suficientemente bueno, que siempre estaría condenado al fracaso. Este pensamiento, aunque no siempre evidente, estaba profundamente enraizado en su mente. Decidió que era hora de confrontar este miedo directamente. Comenzó a escribir sobre sus experiencias pasadas con el fracaso. En lugar de verlas como derrotas, las vio como lecciones. Cada vez que fracasaba, aprendía algo nuevo. Cada error le daba la oportunidad de mejorar y crecer. Esos fracasos no eran un reflejo de su incapacidad, sino una parte natural del proceso de aprendizaje. Con el tiempo, Daniel transformó su visión del fracaso. Ya no lo veía como algo negativo o definitivo, sino como un paso necesario en su camino hacia el éxito. Esta nueva perspectiva lo liberó del miedo que había estado frenándolo durante tanto tiempo. Sabía que el fracaso no lo definía, y que cada intento, ya fuera exitoso o no, lo acercaba más a su objetivo. El proceso de reprogramar los patrones de pensamiento negativos no fue fácil ni rápido. Fue un trabajo continuo, un proceso de confrontar los viejos hábitos mentales y reemplazarlos por nuevas formas de pensar. Pero, con el tiempo, Daniel empezó a ver los resultados. Su confianza creció, su autoimagen mejoró y su capacidad para actuar con determinación se fortaleció. Al mirar hacia atrás, Daniel se dio cuenta de que la verdadera transformación había comenzado cuando dejó de ser víctima de sus pensamientos negativos. Al tomar el control de su mente y desafiar las creencias limitantes que lo habían dominado, había abierto la puerta a una nueva forma de vivir. Ya no se veía como alguien condenado al fracaso o la mediocridad. Ahora se veía como alguien capaz de aprender, crecer y alcanzar sus metas, independientemente de los obstáculos que pudiera enfrentar. A través del poder de la reestructuración cognitiva, Daniel había aprendido a reprogramar su mente, liberándose de los patrones de pensamiento negativos que lo habían mantenido atrapado durante tanto tiempo. Y al hacerlo, había creado una base sólida sobre la cual construir su futuro. Capítulo 9. El arte de la conciencia plena. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, mientras Daniel caminaba lentamente por el parque. El aire fresco de la tarde lo envolvía, y por primera vez en mucho tiempo, se sentía completamente presente en el momento. No pensaba en lo que había hecho esa mañana ni en lo que tendría que hacer mañana. Estaba aquí, en este instante, sintiendo el suelo bajo sus pies, observando a las personas a su alrededor, escuchando los sonidos lejanos de la ciudad. Algo en él había cambiado, algo fundamental. Había empezado a experimentar la vida de una manera diferente, con una mayor claridad y calma que antes. Recientemente, había aprendido sobre la práctica de la conciencia plena, o mindfulness, y aunque había escuchado sobre ello antes, nunca se había detenido a explorarla de forma profunda. Durante semanas, había practicado la meditación de atención plena, y ya estaba comenzando a comprender sus beneficios de una manera más tangible. Pero la verdadera revelación vino cuando comprendió que la conciencia plena no era solo una práctica de meditación, sino una forma de vivir. Era una manera de estar completamente presente en cada momento, sin dejarse atrapar por los pensamientos automáticos o las emociones reactivas que tan a menudo dictaban su comportamiento. La conciencia plena le ofreció una forma de estar más conectado consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba. Se dio cuenta de que la mayor parte de su vida había estado llena de distracciones. Vivía en piloto automático, atrapado en la rutina diaria, sumido en pensamientos sobre el futuro o el pasado, mientras que el presente se desvanecía sin que él realmente lo viviera. Pero ahora, después de haber comenzado a practicar la atención plena, Daniel descubrió que había una riqueza infinita en cada momento, en cada respiración, en cada acción cotidiana. La vida, pensó,
era mucho más profunda y significativa de lo que había imaginado. La práctica de la conciencia plena no era algo que Daniel hubiera adoptado de manera espontánea. Al principio, se sentía incómodo, como si estuviera forzando su atención en algo que, de alguna manera, le era ajeno. Pero pronto entendió que se trataba de un proceso de aprendizaje y de desintoxicación mental. Al principio, cuando intentaba estar presente, su mente se llenaba de pensamientos sin cesar, recordatorios de tareas pendientes, preocupaciones sobre el futuro, reflexiones sobre el pasado. Era como si su cerebro estuviera en un constante torbellino de actividad. Sin embargo, Daniel no se rindió. En lugar de rechazar estos pensamientos, los observaba sin identificarse con ellos, como si fueran nubes pasando por el cielo. No soy mis pensamientos, solía decirse a sí mismo, como un mantra. Al principio, le resultaba difícil, pero con el tiempo, empezó a notar que la práctica se volvía más fácil. Los pensamientos seguían llegando, por supuesto, pero ya no lo dominaban. Podía observarlos y dejarlos ir, sin aferrarse a ellos. El espacio entre los pensamientos se amplió, y por primera vez en su vida, Daniel comenzó a experimentar la verdadera calma. De esta manera, la meditación se convirtió en un acto de liberación. Cada sesión de meditación de atención plena le ofrecía la oportunidad de observar y liberar la tensión acumulada en su cuerpo y mente. Podía sentir cómo sus hombros se relajaban, cómo sus respiraciones se volvían más profundas y conscientes, cómo su cuerpo se soltaba poco a poco. La práctica de la conciencia plena no solo le enseñó a calmar su mente, sino a volver a conectar con su cuerpo y con sus emociones. Ya no se sentía atrapado en un ciclo interminable de pensamientos, sino que aprendió a ser consciente de su ser completo, mente, cuerpo y emociones, funcionando en armonía. Sin embargo, la conciencia plena no solo se limitaba a la meditación. Daniel comenzó a integrar esta práctica en su vida diaria. Ya no veía la atención plena como una actividad separada de su rutina cotidiana, sino como una forma de estar presente en todo lo que hacía. Se dio cuenta de que incluso en las actividades más simples, como lavar los platos, tomar una ducha o caminar por la calle, podía practicar la conciencia plena. Podía prestar atención a los detalles, a las sensaciones que experimentaba en el momento, el calor del agua, la textura de los utensilios, el sonido de sus pasos sobre el suelo. Una tarde, mientras caminaba hacia su trabajo, Daniel decidió prestar atención plena a lo que lo rodeaba. Se dio cuenta de detalles que nunca había notado antes: los colores vibrantes de las flores en los jardines, el aroma de las cafeterías cercanas, las expresiones en los rostros de las personas que cruzaban su camino. En lugar de estar atrapado en sus pensamientos sobre el día o el futuro, estaba totalmente presente en el momento, absorbiendo cada estímulo, cada sensación. La conciencia plena no solo lo ayudaba a estar más presente, sino también a ser más consciente de sus emociones. Daniel se dio cuenta de que antes, muchas de sus reacciones emocionales habían sido automáticas, impulsadas por patrones de pensamiento subconscientes. A menudo, sus emociones lo arrastraban, llevándolo de un estado a otro sin que él pudiera controlarlo. Pero con la práctica de la atención plena, empezó a observar sus emociones de una manera diferente. En lugar de identificarse con ellas o dejar que lo controlaran, las veía como olas en el mar: venían, subían, alcanzaban su punto máximo y luego se desvanecían. Aprendió a sentirlas sin aferrarse a ellas, a vivirlas sin permitir que dictaran su comportamiento. Un día, después de una discusión con un compañero de trabajo, Daniel se sintió molesto. El impulso natural era dejar que su enojo lo dominara, pero en lugar de reaccionar de forma automática, Daniel respiró profundamente y se permitió sentir esa emoción sin juzgarla. Observó su enojo, notó cómo su cuerpo se tensaba, cómo su corazón latía más rápido. Pero en lugar de dejar que esa emoción lo arrastrara, simplemente la reconoció, la aceptó, y se permitió liberarla. No hizo nada, no reaccionó, solo fue consciente de lo que sentía y luego dejó ir el enojo. En lugar de aferrarse a la emoción, la dejó pasar, como una nube en el cielo. Esa noche, al reflexionar sobre lo sucedido, Daniel se dio cuenta de algo importante. Aunque la situación lo había molestado inicialmente, al ser consciente de su emoción y no reaccionar impulsivamente, había evitado una posible explosión de ira. Había aprendido a tomar un paso atrás,
a observar antes de actuar. La práctica de la conciencia plena lo había enseñado a gestionar sus emociones de manera más efectiva, y esa nueva habilidad lo había empoderado. A medida que Daniel profundizaba en su práctica de la conciencia plena, comenzó a notar que también había una conexión directa entre su estado mental y físico. Cuando estaba estresado o ansioso, su cuerpo se tensaba, y su respiración se volvía superficial. Cuando practicaba la conciencia plena, su cuerpo se relajaba y su respiración se volvía más profunda. Descubrió que su mente y su cuerpo estaban profundamente interconectados, y que el simple acto de estar presente podía aliviar el estrés y la tensión. En lugar de intentar controlar su vida o resistir lo que no podía cambiar, Daniel aprendió a fluir con los momentos, a aceptar lo que venía sin juicio. La conciencia plena le enseñó que no siempre podía controlar lo que sucedía a su alrededor, pero siempre podía controlar cómo reaccionaba a ello. Este entendimiento profundo le permitió tener una mayor aceptación de sí mismo y de los demás. En lugar de juzgarse por sus imperfecciones o de criticar a los demás por sus errores, comenzó a practicar la autoaceptación y la compasión. La conciencia plena le dio la claridad y la calma necesarias para dejar ir el juicio y abrirse a una vida de aceptación, crecimiento y transformación. En una tarde tranquila, mientras caminaba por su vecindario, Daniel reflexionó sobre todo lo que había aprendido en su viaje de autotransformación. Al principio, su vida había estado dominada por los pensamientos y emociones automáticos, por la constante lucha interna y la autoexigencia. Pero ahora, gracias a la práctica de la conciencia plena, había encontrado una paz interna que nunca había experimentado antes. Su mente ya no estaba llena de ruido constante, sino que había aprendido a ser consciente del momento presente, sin aferrarse al pasado ni preocuparse por el futuro. La conciencia plena no solo lo había ayudado a calmar su mente y a gestionar sus emociones, sino que también había transformado su relación con el mundo y con él mismo. Había aprendido a estar presente en cada momento, a vivir plenamente, a experimentar la vida tal como era, sin resistirse ni huir. Y en esa presencia, había descubierto una paz y una alegría que no dependían de las circunstancias externas. Daniel sabía que la conciencia plena no era una práctica que se pudiera dominar de inmediato. Era un viaje continuo, una forma de vida que requería dedicación y paciencia. Pero ya había dado el primer paso, y ese paso lo había llevado a un lugar de mayor claridad, paz y aceptación. Y con cada día que pasaba, Daniel sentía que su vida se volvía más rica, más plena y más conectada con el flujo natural del universo. Capítulo 10. Abrazando la incertidumbre del crecimiento. La luz dorada de la mañana iluminaba suavemente la habitación de Daniel mientras se despertaba, pero en su mente había una tormenta. La sensación de incertidumbre seguía siendo una presencia constante en su vida. Había pasado por una transformación profunda en su viaje hacia el autoconocimiento, pero, a medida que alcanzaba nuevos niveles de conciencia y claridad, la incertidumbre también aumentaba. Se encontraba en un punto en su vida en el que no podía ver con certeza qué deparaba el futuro, ni qué pasos debían seguirse después. Sin embargo, algo había cambiado. Ya no sentía que la incertidumbre fuera su enemiga, sino que había comenzado a comprender que era una parte natural del proceso de crecimiento. En el pasado, Daniel había estado obsesionado con la idea de tener todo bajo control, de asegurarse de que su camino estuviera siempre claro y trazado con precisión. La incertidumbre lo aterraba. Pensaba que si no sabía lo que sucedería a continuación, no podría actuar. Pero ahora, después de meses de autodescubrimiento y de practicar la conciencia plena, Daniel comprendió algo fundamental: la incertidumbre no era un obstáculo. Era una puerta abierta, una señal de que estaba caminando por un camino de crecimiento personal, un lugar donde podía expandir sus límites y descubrir nuevos aspectos de sí mismo. Recientemente, Daniel había comenzado a notar que cada vez que tomaba un riesgo, algo dentro de él se disparaba. Su mente inmediatamente le ofrecía una serie de preguntas y dudas. ¿Y si no resulta como esperas? ¿Qué pasa si fracasas? Durante años, esas preguntas lo habían paralizado, lo habían mantenido atrapado en la zona de confort. Pero ahora, al mirar la incertidumbre desde una nueva perspectiva, se dio cuenta de que esas preguntas no eran una señal de que debía detenerse, sino de que estaba cruzando una frontera hacia lo desconocido. El miedo y la duda ya no lo dominaban como antes.
En cambio, los veía como señales de que estaba evolucionando. Estaba aprendiendo a confiar en el proceso, en el viaje, y a abrazar la incertidumbre como una herramienta para el crecimiento. Sin embargo, este proceso no era fácil. Había momentos en los que la incertidumbre le provocaba ansiedad y el miedo al fracaso volvía a asomar. Pero ahora sabía que la forma de enfrentarlo era no huir de él, sino aceptarlo, observarlo y seguir adelante a pesar de él. Decidió que hoy sería el día en que comenzaría a practicar algo que había leído en un libro sobre el crecimiento personal: abrazar la incertidumbre. En lugar de intentar controlar todo, iba a permitir que las cosas sucedieran de forma natural, confiando en que cada paso lo llevaría a la siguiente etapa de su viaje. La incertidumbre, en lugar de ser algo que debía temer, se convirtió en una oportunidad para experimentar la vida de una manera más abierta y fluida. Daniel recordó la primera vez que tomó una decisión importante en su vida, cuando dejó su trabajo estable para comenzar su propio negocio. En ese momento, la incertidumbre era insoportable. No sabía si sería capaz de manejar el riesgo, ni si podría hacer crecer su proyecto. Sin embargo, con el tiempo, se dio cuenta de que ese paso fue crucial para su desarrollo. El miedo al fracaso estaba presente, pero también lo estaba el deseo de crecer, de aprender, de desafiarse a sí mismo. En ese entonces, la incertidumbre lo había empujado hacia un nuevo camino. Ahora, al mirar hacia atrás, Daniel comprendió que había estado buscando seguridad en un lugar equivocado. La seguridad no venía de tener todo planificado y bajo control. La verdadera seguridad estaba en confiar en sí mismo y en su capacidad para adaptarse y aprender. La incertidumbre, lejos de ser una amenaza, era una invitación a la aventura. Y lo mejor de todo era que, al aceptar esa incertidumbre, estaba abriendo las puertas a nuevas oportunidades que nunca habría imaginado. Decidido a practicar esta nueva forma de ver la vida, Daniel comenzó a aplicar el concepto de abrazar la incertidumbre a su día a día. En lugar de dudar cada vez que enfrentaba una situación desconocida, decidió simplemente ir con el flujo. Por ejemplo, cuando una oportunidad inesperada de negocio se presentó, en lugar de analizarla en exceso, de preguntarse si realmente estaba listo para ello, decidió tomar acción de inmediato. Dejó de lado los pensamientos de duda y miedo que siempre habían retrasado su toma de decisiones, y en su lugar, confió en que si tomaba esa decisión, aprendería lo que necesitaba aprender, independientemente del resultado. Aunque al principio fue incómodo, pronto descubrió que al actuar sin la necesidad de tener todo resuelto, comenzaba a crear un espacio para la creatividad, la flexibilidad y la adaptabilidad. La incertidumbre ya no era un enemigo, sino un campo fértil donde podían crecer nuevas ideas y soluciones. Comenzó a ver el fracaso no como algo negativo, sino como una forma de aprender, de ajustar el rumbo. Cuanto más aceptaba la incertidumbre, más confiado se sentía en su capacidad para enfrentarse a lo que viniera. Cada día se convirtió en una oportunidad para desafiar su zona de confort. La incertidumbre ya no era algo que necesitaba evitar, sino algo que podía abrazar con confianza. Y lo que es más importante, empezó a darse cuenta de que la incertidumbre también estaba conectada con la libertad. Al dejar ir el control, se permitía vivir de una manera más auténtica, sin las restricciones de la necesidad de saber siempre qué iba a suceder. A medida que aceptaba la incertidumbre, Daniel experimentaba una sensación de expansión. Ya no sentía que estaba atrapado en una narrativa predecible. Estaba escribiendo su propia historia, un capítulo a la vez, sin saber exactamente cómo terminaría, pero confiando en que todo encajaría a medida que avanzara. Un mes después de comenzar a aplicar la filosofía de abrazar la incertidumbre, Daniel se encontraba frente a otro desafío importante, una decisión de vida que le estaba causando ansiedad. Había estado pensando en mudarse a otro país para expandir su negocio, pero la idea de lo desconocido lo llenaba de dudas. ¿Cómo sería vivir en un lugar nuevo? ¿Qué sucedería si fracasaba? ¿Podría adaptarse a una nueva cultura y forma de vida? Al principio, sus pensamientos se llenaron de miedo y resistencia. La incertidumbre de mudarse a otro país era abrumadora. Pero entonces, recordó todo lo que había aprendido en su viaje de autotransformación. La incertidumbre era solo una parte natural del proceso de crecimiento. En lugar de permitir que los miedos lo dominaran, decidió actuar desde un lugar de confianza.
Tomó la decisión de mudarse y comenzar una nueva etapa en su vida. Cuando llegó el día de la mudanza, Daniel sintió una mezcla de emoción y miedo. Pero a medida que se instalaba en su nuevo hogar y comenzaba a adaptarse a su nuevo entorno, descubrió que la vida fuera de su zona de confort no era tan aterradora como había imaginado. De hecho, la incertidumbre que había sentido inicialmente se transformó en una sensación de libertad. Estaba abriéndose a nuevas posibilidades y a una nueva forma de ver el mundo. No sabía qué le depararía el futuro, pero ya no necesitaba saberlo. Lo importante era estar dispuesto a enfrentarlo con valentía y apertura. Con el paso del tiempo, Daniel se dio cuenta de que abrazar la incertidumbre no solo era una filosofía para su vida profesional, sino también para su vida personal. Antes, siempre había querido tener una vida perfectamente planificada, con todas las respuestas, pero ahora entendía que la verdadera riqueza de la vida estaba en lo inesperado, en lo que no podía controlar. La incertidumbre se convirtió en una invitación a crecer, a explorar nuevas posibilidades, a aprender y adaptarse continuamente. En los momentos de duda, Daniel recordaba lo que había aprendido: la incertidumbre no era algo que debiera temer, sino algo que debía abrazar. Era el proceso de vivir plenamente, de estar presente en cada momento, sin aferrarse al pasado ni preocuparse demasiado por el futuro. Al aceptar la incertidumbre, Daniel encontró una paz que nunca había experimentado antes, una paz que provenía de la confianza en sí mismo y en la vida misma. La incertidumbre ya no era su enemiga. Ahora era su compañera, su aliada en el viaje hacia una vida más rica, más auténtica y más llena de posibilidades. Y con cada paso que daba hacia lo desconocido, Daniel sentía que estaba construyendo un futuro que, aunque incierto, era también emocionante, lleno de oportunidades y crecimiento. Y al final, comprendió que el verdadero regalo de la incertidumbre no era saber lo que venía, sino estar dispuesto a vivirlo plenamente.